¿Qué tal, amigos de Historia y Cultura CR? Yo soy Lucius y hoy estoy en compañía de mi amigo Daniel Trejos. Daniel es un historiador muy conocedor y a mí me parece que explica muy bien temas complejos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy, Daniel. No, el gusto es mío. Un saludo a vos y a tus seguidores. Encantado. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, un tema que se ha estado debatiendo en redes sociales y también en el ámbito de historiadores aficionados a la historia, investigadores, etcétera, que básicamente es mover la fecha de la independencia. Es un tema que se ha estado hablando. Eh, Tradicionalmente en Costa Rica lo hemos celebrado el 15 de septiembre, pero existe un movimiento que busca trasladar la fecha para el 29 de octubre. Entonces, si usted en este momento está pensando como, ¿qué tiene que ver el 29 de octubre? Bueno, yo lo voy a explicar brevemente, ahora tal vez Daniel puede ampliar un poquito más, eh, pero así, sencillamente, de forma sencilla, el 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, se firmó un acta en el cual Guatemala se declaró independiente de España. Ok, entonces, 15 de septiembre, Guatemala se declara independiente. En ese momento, Costa Rica no sabe nada de esto. El Cabildo de Guatemala va a enviar un mensajero eh, con varias copias del Acta de Independencia y se va a dirigir a a las diferentes provincias. Eh, el mensajero va a llegar a Costa Rica hasta el 13 de octubre. Y bueno, entonces cuando llega esta gran noticia a Costa Rica, eh, el gobernador de aquella época, Juan Manuel Cañas, va a convocar en Cartago, va a convocar a diferentes representantes de los diferentes pueblos de Costa Rica eh, y para poder llegar a un acuerdo sobre esta situación. Van a pasar los días y finalmente el 28 de octubre es cuando llega otra noticia de que Nicaragua también se ha independizado y que básicamente solo queda Costa Rica por independizarse. Es ahí cuando el 29 de octubre estos representantes de los diferentes pueblos firman el acta de independencia, el 29 de octubre. Entonces, mucha gente tiene como una postura nacionalista eh, o más local que busca pasar la celebración del 15 al 29 de octubre. Eh, no sé, Daniel, si tiene algo que aportar en ese tema. Sí, bueno, vos decías que también bueno, es un debate entre historiadores aficionados, historiadores, digamos, de oficio y público en general, pero también ha llegado a otros niveles, porque incluso se ha propuesto dentro de la corriente legislativa moverlo oficialmente. Ya, o sea, ya ha habido proyectos varias veces que han querido mover la fecha al 29 de octubre. Y pues algunos de los historiadores aficionados, hace poco salió un señor pues defendiendo esto en un podcast bastante conocido, eh, que pues el señor decía que, digamos, y daba sus razones de que nosotros tenemos que celebrar la independencia no el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre no se decidió absolutamente nada, sino el 29 de octubre, donde en Cartago se reúnen los representantes de diferentes cabildos y declaran la independencia. Entonces, como decía Lucius hace un momento, hay algunas dudas porque también hay otras noticias que surgen. Por ejemplo, el 28 de octubre, el día anterior, se le informa, por ejemplo, a San José que, al Cabildo de San José, que ya León juró independencia, ¿verdad? Y recordemos que León era la capital de la provincia de Nicaragua y Costa Rica. Entonces, surgen algunas incógnitas, interrogantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los niveles de autoridades que pueden jurar? Por ejemplo, Guatemala tenía una autoridad superior a a la de León y Guatemala jura antes. Luego León jura independencia antes y tenía autoridad sobre la provincia de Costa Rica y la capital de la provincia de Costa Rica era Cartago. Entonces, ¿cuál de estos tres juramentos de independencia tiene más peso? Si el de Cartago por la provincia de Costa Rica, o el de León por la provincia de Nicaragua y Costa Rica, Ujú. o
el de Guatemala por el reino de Guatemala completo, ¿verdad? Incluso más superior, el de México por el virreinato de Nueva España. Si nosotros ponemos escalas, tiene mucha más autoridad la capital del virreinato que simplemente la capital de provincia. Entonces, ahí es donde empiezan las discusiones, me parece. Sí, también, bueno, sí, yo de hecho tengo como algunas cuestiones ahí que quiero poner ahí afuera y que me gustaría que alguien nos lo aclare porque yo sí tengo algunos problemas con el 29 de octubre, eh, comenzando porque el mismo acta, voy a leerlo aquí, el mismo acta de independencia de Costa Rica dice eh, que se publique, proclame y jure solemnemente el jueves 1 de noviembre la independencia absoluta del gobierno español. Entonces, desde ahí, yo sé, porque yo paso viendo comentarios en redes y así, que ya hay gente que dice que el 29 no, que el 1 de noviembre, porque el mismo acta lo dice. Entonces, eso es algo que yo le quiero preguntar, digamos, a las personas que defienden el 29 de octubre, porque ahí básicamente están contradiciendo el propio acta, ¿no? Y el acta también seguidamente dice que absolutamente se observarán la constitución y leyes que promulgue el imperio mexicano en el firme concepto de que la adopción de este plan consiste, consiste en la felicidad y verdaderos intereses de estas provincias. Eh, bueno, hay como un problema que veo yo en muchas de estas personas que quieren mover los 29 de octubre porque de repente tienen como una aspiración nacionalista y algo que tenemos que tomar en cuenta es que Costa Rica en ese momento no tiene esa visión nacionalista, es decir, Costa Rica está viendo a ver si se hace parte del imperio mexicano, que era como la dirección dominante en ese momento. También estaba la idea de un proyecto centroamericano y también el proyecto colombiano. Eh, para poder empezar a hablar de Costa Rica como un estado libre, según mi interpretación de la historia, sería hasta la época de Braulio Carrillo. Entonces ahí es donde yo considero que hay como un problema con ponernos como a jugar así, como esta independencia no me gusta, pero esta otra sí, porque como hablaba el otro día con Daniel, hay varias declaraciones de independencia y a veces la gente también, no sé, dígame usted qué piensa de esto, Daniel, como que la gente se engolosina mucho con el Pacto de Concordia, y hasta donde yo entiendo el Pacto de Concordia, bueno, se redacta en noviembre de 1821 y básicamente entra como a funcionar a principios de 1822, pasa ese año y ahí, digamos, a inicios de 1823 le hacen como un montón de modificaciones. Ahí se da la primera, ahí al ratito se da la primera guerra civil, básicamente por las tensiones que se dan. Muy importante para que la gente entienda que la independencia no es algo así como que a veces dicen como 200 años de libertad, cosas así, sino que surgen conflictos, como por ejemplo este conflicto de 1823. eh, a Heredia no le gustó el Pacto de Concordia, entonces yo no sé qué va a decir la gente de Heredia. Sí, o sea, no sé qué pensará la gente de Heredia, porque Heredia no le gustó el Pacto de Concordia. Heredia quería irse con el Imperio Mexicano, como siguiendo la dirección de León. Eh, no sé qué vayan a pensar en Guanacaste, que no se ha unido a Costa Rica en ese momento, y si los guanacastecos van a decir como, no, es que busquen una fecha ahí en 1824, una cosa así. Y bueno, lo que decía el Pacto de Concordia es que después Costa Rica ya se hace parte de la Federación Centroamericana. Entonces, ¿qué tan válido? O sea, la gente tiene que entender que la independencia de 1821 se hace como en un contexto muy centroamericano, ¿verdad? Yo no lo puedo como
No sé si esto va a molestar a mis amigos nacionalistas, pero yo no puedo como separar todo este proceso, esta época, no me puedo separar de Centroamérica. Sí, correcto. Vamos a ver, de hecho, en este podcast que cito, este Ujú. señor dice, yo no soy hermanitico de ningún Nica, dice. Bueno, primero que esa es una frase muy xenofóbica, que me parece, o sea, se la sacó él a sus gustos personales, ¿verdad? Y además que en este momento sí somos, o sea, en el periodo en el que estamos hablando de la independencia centroamericana, sí somos. Nosotros somos la provincia de Nicaragua y Costa Rica, nos gusta o no. Todavía no se ha conformado, es decir, Incluso, Costa Rica no es independiente, Costa Rica es simplemente una de las provincias del Reino de Guatemala. Nosotros ni siquiera tenemos obispo a para, eso es lo que para, le iba a para, decir, que incluso la estructura eclesiástica es eh, Nicaragua y Costa Rica, sí, y como mucho el tema de las universidades la es como que universidad que nos corresponde es la Universidad de León, correcto. Sí, 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 el obispo que nos corresponde es el obispo de León. ¿Qué es lo que sucede? Que luego nosotros tenemos que entender la historia, ¿verdad? No como un continuum, ¿verdad? Que se arrastra. De hecho, este señor dice barbaridades que a mí me sorprenden, de alguien que se supone que es historiador. Él no es historiador, él es dramaturgo, pero se dice historiador. ¿Y él qué es lo que dice? Que nosotros tenemos 3000 años de historia, porque él dice que Ujú. aquí había huetares y los huetares ya eran una estructura específica de la región de Costa Rica y que por lo tanto nosotros tenemos más de 3000 años de historia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los bribris y cabécares y borucas y noves y malecos y, ¿verdad? Los eh, chorotegas, ¿verdad? Esos Sí, entonces que no son entonces. ¿Verdad? Eso es el problema de ver la historia como un continuum, ¿verdad? Donde simplemente es un proceso continuo, que no hay rupturas, es muy problemático. Nosotros éramos una provincia del Reino de Guatemala, dependientes de León, ¿verdad? Que a pesar de ser, digamos, dependientes de León, nosotros teníamos una estructura administrativa propia por las diferencias, digamos, de distancias y las complejidades del terreno. En el Valle Central es bastante difícil el acceso de varios días, entonces por la facilidad lo hicieron que la provincia de Costa Rica tuviera una administración ligeramente diferente, pero aún así era dependiente. No podíamos poner nuestros propios impuestos, los ponía León. No podíamos decir qué producir, nos decían desde arriba qué producir. Entonces, cuando este señor dice eso, está asumiendo, ¿verdad?, que Costa Rica ya era una unidad para este periodo. Y no es así. Centroamérica era la unidad, era el reino de Guatemala. Por eso es que la independencia se enmarca en un contexto en el que se busca, ya sea la independencia total o seguir las actas de León o seguir el acta de Guatemala. Es decir, los debates están ahí y uno puede ver ujú, las discusiones en los ayuntamientos, en los cabildos de Heredia, de Alajuela, de San José de Cartago, de Hojarrás, por ejemplo. Ellos son los ujú, 5 cabildos. Ellos ¿qué es lo que ellos están debatiendo? Heredia dice, no, nosotros vamos a obedecer el acta de León. ¿Verdad? ujú, No vamos a obedecer lo que dice San José ni lo que dice Cartago, ¿verdad? Ellos le dan más autoridad a lo que dice León que a lo que dice Cartago San José, ¿verdad? San sí, José emite su propia propuesta, Cartago la propia suya. Entonces, en este, digamos, debate, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los cabildos tienen una autoridad propia de decidir a quién hacerle caso. Y esto es algo muy sí, importante. Ahorita lo explicamos más. sí, digamos, ahí donde le digo yo que hay como un problema, ¿verdad? Que es, a veces la gente como que celebra el acta, la independencia, como con así como una gran felicidad, digamos, y tenemos que entender que para el ciudadano herediano de ese momento, bueno, que Heredia, digamos, se separa de, básicamente, yo lo entiendo así, se separa como de Costa Rica porque reconoce la autoridad de León y deja de enviar así como sus representantes a- al cabildo de Cartago, y eso eventualmente nos lleva a la primera guerra fratricida, que era algo no habíamos tenido eso, no habíamos tenido guerras o saqueos eh, dentro del Valle Central como por más de 150 años, algo así, antes de ese momento. Es una de las cosas a tomar en cuenta, y como dice usted, o sea,
yo no sé cómo cada provincia va a ir tomándose esto, porque eh, me parece que estas propuestas son muy fuertes hoy en día en Cartago. Es una propuesta, muy curioso que lo digas así, porque realmente es una propuesta de Cartago, ¿verdad? Ujú, La propuesta no nace ahorita, nace a finales de los 1800 y justamente nace desde Cartago de una forma de localismo, ¿verdad? ujú, Alguna suerte de resentimiento por haber perdido la capital y demás, de darle más importancia a Cartago. Hacen una interpretación equivocada donde dicen que el acta del 29, por haber sido firmada en Cartago, tiene el poder de la independencia de Costa Rica, que es el problema. Y aquí hay que irnos un poco más adelante. El rey de España, o digamos, los reyes de Castilla y Navarra, después se juntan, ¿verdad? Con el reinado de Aragón y son los ujú, reyes católicos. ujú, Una característica que tienen, esto es muy importante, diferente de los otros reinos de Europa, es que el poder no viene de Dios, es decir, ellos no son un rey digamos, de gobernanza divina, sino que viene de los pueblos, de las juntas de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ausencia del rey, quienes retoman el poder son los pueblos, porque los pueblos le están cediendo su soberanía al rey a cambio de una gobernanza única, ¿verdad? A cambio de protección y demás. ujú. Entonces, estos tratados son muy interesantes porque al extenderse, digamos, esta costumbre a América y crearse el Imperio Español, se mantiene. Y entonces, cuando se rompe la independencia, cuando España se desliga de sus territorios en América, los, los pueblos, es decir, las juntas, en este caso los cabildos, retoman soberanía. Es decir, la Mm, estructura jurídica existente previamente ujú, ya no es justificable, ya no se justifica, ya no existe esta estructura jurídica del rey, digamos, los virreyes y los reyes. Entonces, quien tiene autoridad de decidir son los cabildos. Por eso es que Cartago convoca a los representantes de los cabildos de la provincia de Costa Rica para que ellos decidan. ¿Qué es el problema aquí? Aquí es donde se debate más fuertemente el argumento de que el acta 29, del 29 es el acta de independencia. Que los cabildos que participan en Cartago, muchos tienen solo la autorización de ir a escuchar cuál es la propuesta, pero no tienen autorización de votar mm, ni firmar nada. Por eso es que mm, cuando se firma el acta, algunos firman sin autorización, por lo tanto sus firmas después en su cabildo les son anuladas y algunos no firman, ¿verdad? Pero como están en el cabildo de Cartago, los firmantes por el cabildo de Cartago si tienen autorización de firmar esa acta. Por eso es que es un acta que solo tiene validez o sus firmas solo son válidas para los que son del Cabildo de Cartago. Por eso es que es la independencia o digamos, la admisión de independencia del Cabildo de Cartago, porque los demás no tenían autorización. Es por eso que después el Cabildo de Cartago ahora sí convoca a los ujú, diferentes legados, que eso es la palabra más importante. El legado es el representante, pero con poderes limitados, se llama un ujú. legado. Después convoca de nuevo a los legados, y ahora sí, para lo que nosotros conocemos como el Pacto Social Fundamental Interino, que es el Pacto de Concordia, que es técnicamente la primera constitución, donde ahora sí se declara independiente y soberano, ¿verdad? Ya Sí, todavía no es Estado, todavía no es República, pero ya nos declaramos la provincia de Costa Rica como un todo. Por supuesto, todavía no podemos incluir, por ejemplo, el Reino de Talamanca, ¿verdad? No podemos incluir, por ejemplo, el Cabildo de Nicoya, el Cabildo de Guanacaste, que hoy es Liberia, digamos, los cabildos de lo que hoy sería Guanacaste, no podemos incluirlos porque todavía ellos pertenecen a divisiones administrativas diferentes. La administración de Cartago incluye solamente San José de Heredia Alajuela, Cartago y Ujarrás. Y estos son los cabildos que realmente representan en este momento y ahora sí con autorización la independencia. Entonces, técnicamente, si queremos hablar de la independencia de Costa Rica, el acta que verdaderamente tiene poderes es justamente el Pacto de Concordia, como decías vos antes. Lo que pasa es que todavía eh, pasan otros elementos que ya ahora sí vamos a discutir, que es por qué el 15 de septiembre. Entonces tenemos, ¿verdad? El acta del 29, tenemos que se jura el primero, luego tenemos que
hay otras actas de los primeros días de noviembre. Entre esas, pues tenemos el Pacto de Concordia, que tiene aplicabilidad hasta principios del 24, sí, ¿verdad? No, del Eh, 22, perdón. es que, digamos, el acta, yo tengo, el Pacto de Concordia, digamos, empieza a hacer efecto, digamos, a principios de 1822. Ujú. Pero yo recuerdo que le hacen demasiadas modificaciones un año más tarde. Sí, claro, porque entonces viene el proceso de la República Federal Centroamericana. No, pero antes de eso también le hacen como unos cambios, porque el pacto planteaba, digamos, una mesa de 7 representantes, una junta gubernativa de 7 representantes. Y poco antes de la guerra de Ochomogo le hacen, le hacen demasiados cambios y queda como un triunvirato. Ujú. Eh, y además queda como con un congreso ahí, que digamos, o sea, cambiaron demasiadas las cosas. Y bueno, algo que me gustaría mencionar sobre el Pacto de Concordia es que en el primer artículo dice, la provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel estado o potencia a que le convenga adherirse. Eh, entonces, de ahí queda como, ese es el primer artículo, queda muy claro que está buscando adherirse a algo más, ¿verdad? Correcto, sí. Este, y algo que me gustaría resaltar del pacto es que tiene varios artículos donde, básicamente, yo no soy experto en leyes, pero hasta donde entiendo, la parte jurídica sencillamente dice, refiérase a la Constitución de Cádiz, o sea, a la Constitución española. Por ejemplo, dice artículo 41, en lo judicial, la Junta como tribunal de protección únicamente hará que los jueces constitucionales administren pronta y rectamente la justicia conforme a la Constitución española y leyes existentes. Eh, bueno, entonces ahí eso lo digo para que la gente vea que es una independencia muy conservadora, ¿verdad? Está Ujú. conservando de muchas cosas de la Constitución de Cádiz, digamos, de la Constitución española. Está manteniendo la estructura, los cabildos, y incluso desde la posición de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica no hay independencia, es decir, eh, va a funcionar igual antes y después. em, y bueno, no sé qué ibas a decir ya de Sí, vos. digamos, ya ahora, pues entonces digamos que habiendo afirmado que el Acta del 29 no tiene tanto peso como algunos creen que lo tiene o como algunos pretenden afirmar que lo tiene, eh, pues viene entonces el debate de por qué el 15 de septiembre, ¿verdad? El 15 de septiembre fue un simple acuerdo. O sea, el 15 de septiembre realmente fue un acuerdo cuando se conforma la primera República Federal Centroamericana, se reúnen los diputados en Guatemala y el 11 ya te digo, el 11 de julio de 1823, y ahora sí, los representantes de las Provincias Unidas del Centro de América se reúnen en Guatemala y hacen constar y aprueban a través de la mayoría, digamos, de los representantes, que el 15 de septiembre se va a celebrar la independencia de toda Centroamérica. Entonces, es muy interesante esto, ¿verdad? Porque al final, los que en ese momento estaban involucrados, que ahí sí era, ya ahora sí, estaban involucrados representantes de Costa Rica, ya era, ¿verdad? Los representantes de los cabildos de Heredia, Alajuela, Cartago, etcétera, que habían elegido sus representantes para Guatemala. No hay objeción de ninguna. Para los cabildos de Costa Rica, para Heredia, no hay objeción celebrarlo el 15 de septiembre en ese momento, ni de Cartago, ni de San José, ni de Alajuela. Entonces, ¿por qué si en ese momento los que estaban en el conflicto no ven ningún problema en celebrar junto con el resto de Centroamérica una fecha? ¿Por qué hoy, 200,
casi 200 años después, porque es el 24, ¿verdad? Ujú. Ahí está la discusión de cuestionar las decisiones de los representantes que decidieron esto, ¿verdad? Entonces, más importante todavía, es algo que nos une con el resto de Centroamérica, que en ese momento, el 15 de septiembre es nuestra herencia del momento en el que nosotros formamos parte de Centroamérica, no como el reino, sino como ya independientes del Imperio Español. Es decir, es uno de los periodos de unidad centroamericana y regional más importantes, y nosotros tenemos esa herencia y que se ha celebrado continuamente desde entonces, pero que al día de hoy entonces hay gente que lo quiere romper por localismos o por nacionalismos extraños, revisionistas, que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Sí, digamos, esa es una de mis mayores preocupaciones, es sencillamente querer romper. Bueno, en ciertas cosas yo soy un poco conservador y entonces, digamos, para mí es como un poco duro romper con una tradición de 200 años, que cuando uno ve las fotografías y periódicos, siempre ha sido el 15 de septiembre. Y considero que la gente se identifica con esa fecha. Esto obviamente mi postura es una postura más cultural, la de Daniel es como más técnica, pero este, básicamente para mí es como abrir una caja de Pandora donde cada quien va a postular su propia independencia personal, así. Entonces, la gente, por ejemplo, los guanacastecos, seguro van a decir, no, no, entonces yo no, bueno, si no celebran el 15, nosotros buscamos así otra fecha. Eh, y bueno, siguiendo un poco con la historia, Costa Rica va a ser eventualmente sí va a buscar ser un estado independiente, ¿verdad? Para eso, pero es en otra época, ¿verdad? Han pasado como más de en 1838, cuando Braulio Carrillo sí dice que ahora sí somos un estado libre. Yo ya he visto gente que está debatiendo a favor de esa fecha, de 1838. También tenemos que entender que ahí ya es otra Costa Rica, ya han pasado dos guerras civiles, la guerra de Ochomogui y la guerra de la Liga, y con eso ya las políticas han cambiado un tanto, y ahora sale esta nueva figura, eh, Braulio Carrillo, ya tiene un proyecto más de un Estado-nación, ya está más presente el tema de exportar café, ¿verdad? Una de las entidades de Costa Rica del siglo XIX. Eh, Sin embargo, qué tan válido, ¿verdad? Que aquí es donde yo pienso, como, qué tan válido es como una independencia cuando después va a pasar un evento como la invasión de Francisco Morazán, por ejemplo. Que Francisco Morazán dice como, oh, ustedes se quieren salir, no, 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 venga para acá, vamos a ver cómo hacemos la Federación Centroamericana otra vez. Y este, va a tener que suceder ciertas cosas, como lo que es el derrocamiento de Francisco Morazán y su fusilamiento en 1842. Eh, entonces hay demasiadas fechas, ¿verdad? Hay demasiadas fechas. Ahí ya viene después Castro Madrid, donde ya ahora sí toma como más forma, con la bandera, el escudo, todos estos elementos. Y ya en 1848 ya se forma Costa Rica como una república libre e independiente. Ahí es cuando sí podemos tener una postura nacionalista, pienso yo, ya ahora sí. Este, y ahí se viene, ¿verdad? A los pocos años se viene el mayor reto de Costa Rica de aquella época, que es la amenaza de los filibusteros. Eh, Mucha gente dice que la guerra contra los filibusteros es la verdadera independencia, dice la gente. Y eso es un pensamiento que incluso lo podemos ver presente en el siglo XIX. Este, por ejemplo, vea usted qué interesante, el monumento de Juan Santamaría se inauguró un 15 de septiembre de 1891.
el Monumento Nacional, que es una alegoría a la campaña nacional, se inauguró un 15 de septiembre de 1895. Entonces, podemos ver que el tema de la independencia y el tema de la campaña nacional eh, han estado ligados, eh, ¿verdad? Creo yo que nuestros antepasados lo entendieron así, como un proceso del 15 de septiembre de 1821, que empieza siendo un tema centroamericano, eh, atravesando todo este tiempo y llegando a 1856-57, ya como una Costa Rica, ya como una república, como una nación, la verdadera independencia, que no soy solo yo el que le llama así, que es la guerra contra los filibusteros, donde igualmente vamos a estar luchando junto a los centroamericanos, ¿verdad? O sea, no se quedan por fuera los centroamericanos en esta lucha. Y bueno, mi posición, como le decía Daniel, yo no estoy como casado con esto que voy a decir, pero mi posición de momento sí es mantener el 15 de septiembre y fomentar más una celebración de lo que es el 11 de abril y el 20 de marzo. Yo ahí, digamos, estoy dispuesto a debatir igual esto, pero para mí, hasta cierto punto es más importante el 20 de marzo, que es la batalla de Santa Rosa. Eh, en parte porque fue nuestra primera batalla y es una batalla donde tuvimos que expulsar al filibustero de nuestro propio territorio, ¿verdad? De Guanacaste. Y en parte, no sé, me parece a mí importante es el simple hecho de poder visitar ese sitio y poder ir a la hacienda de Santa Rosa. Es más fácil ir a Santa Rosa que ir a Rivas, por ejemplo. Entonces, está ese tema. Ahora, si alguien me dice, Lucius, pero la casona la quemaron. Bueno, la casona, a pesar de todo, no es el epicentro de la batalla, ¿verdad? Que el epicentro de la batalla son los corrales, y los corrales todavía están ahí, unos corrales de piedra muy bonitos que hay en la hacienda de Santa Rosa. Entonces, bueno, acabo de hablar como de 30 años, ¿verdad? Eh, no sé, no sé qué piensa Daniel ahí como. Sí, vamos a ver. La decisión de celebrar el 15 de septiembre en su momento fue una decisión política Ujú, y me parece que tiene mucho peso, digamos, el haber decidido conjuntamente con Centroamérica celebrarla. Esto de querer cambiarlo, justificando, modificando la historia o modificando la narrativa para poder tener la razón, me parece sí, sí. o sea, qué le dirían en su momento ¿verdad? Los que decidieron celebrar el 15? Le dirían, no, cállese, lo celebramos el 15, punto. No, no nos importa, es que no les importó a ellos. O sea, ellos dijeron, no, Ujú, no nos importa cuándo firmamos nosotros, vamos a celebrarlo el 15 con todo Centroamérica. Básicamente esa fue la decisión. Entonces, ¿por qué nosotros hoy, bueno, tampoco es hoy, ¿verdad? Eso a finales de 1800 ya viene, digamos, esta idea, pero ujú, es simple localismo, es simplemente querer tener un protagonismo que no se les dio en su momento y luego ellos, o más bien que sus abuelos no les dieron y ellos después dicen, no, nosotros queremos este protagonismo. No tiene ningún ujú, sentido. Eh, Vos decís, por ejemplo, el celebrar la batalla de Rivas y la batalla de Santa Rosa. Para mí, no se celebra suficiente esas dos batallas. No las cambiaría como fecha de independencia. Incluso, por ejemplo, ¿por qué no celebrar la constitución del 71, donde y ahora sí, para mí, la división de poderes de la división del 71, ahora sí representa lo que es una república, es el ujú, nacimiento como tal de una república moderna, entonces, ¿por qué no celebrar esa también, ujú, verdad? Hay un montón de eventos canónicos, digamos, de lo que es la ujú, República de Costa Rica que, que podrían tener mucho peso, digamos, pero al final ujú, decidimos celebrarlo el 15 y tenemos ya casi 200 años de celebrarlo el 15. Eh, digamos, que a mí me parece, es que hay gente dice que tenemos 200 años, ¿verdad? Que los cumplimos ahora porque es el 15 de septiembre de 1821, pero se decide celebrarlo el 15 hasta el 1824, entonces hasta el otro año tendríamos 200 años de celebrarlo el 15. ujú, Un ujú. enredo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todavía no hemos cumplido 200 años de celebrar los 15 de septiembre, pero
Tenemos 199 años de celebrar todos los 15 de septiembre. No tiene justificación cambiarlo para mí. Pero bueno, hablemos de la batalla de Santa Rosa. Para mí es muy importante la batalla de Santa Rosa, pero es más importante la batalla de Rivas. Discrepo con Ujú, vos en eso, pero las dos son súper importantes. ¿Por qué la batalla de Rivas? Porque es donde ya ahora sí verdaderamente se expulsa de Centroamérica. Siempre tenemos que pensar, para mí, en código regional. Se expulsa de Centroamérica y se vence del todo al enemigo. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Juanito Mora dice, bueno, nos expulsamos de Costa Rica y de la batalla de Santa Rosa nos devolvemos y seguimos con nuestras cosas? Recordemos que, perdón, William Walker era el presidente de Nicaragua. Eso es algo que mucha gente no sabe o mucha gente se le olvida. Fue el presidente electo de Nicaragua. Él tenía el control del ejército nicaragüense y también estaba buscando apoyos de otros filibusteros y de otros confederados en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Apoyos confederados. ¿Qué hubiera pasado si Juanito Mora en su momento lo deja pasar? ¿Verdad? ujú. Simplemente deja la batalla eh, ahí. Es que él hubiera seguido y eventualmente hubiera tenido y recuperado la fuerza para seguir adelante. Entonces me parece que es importante la batalla de Rivas porque es donde verdaderamente se le da punto final a este proceso de invasión y de cuestionamiento de nuestra soberanía. Porque ahí es donde entonces nosotros damos el golpe sobre la mesa como región y decimos somos repúblicas independientes y no nos vamos a dejar someter. Y esto es muy importante porque todavía Estados Unidos durante gran parte de ese siglo se anexa más territorios, se anexa Hawái, por ejemplo, ¿verdad? Y todavía va a faltar Puerto Rico. Trata de hacerlo con Cuba, trata de hacerlo con muchos territorios. Y es algo que a la gente se le olvida, ¿verdad? Nosotros íbamos a ser parte de Estados Unidos, sino ¿verdad? Muy probablemente como Ujú, colonia algodonera, ¿verdad? Porque los planes eran de los confederados del sur, ¿verdad? ujú, Prácticamente restablecer los estados esclavistas del sur, ya que allá se los habían abolido, entonces hacernos colonias. Entonces, en el momento que nosotros expulsamos, y ahora sí, en la batalla de Rivas y después el fusilamiento en Honduras de William Walker, prácticamente se le da una señal al mundo de que nosotros vamos a mantenernos como condición de estados independientes. Y muy importante aún, nos fortalece como la unidad de centroamericanos, tanto así que los gentilicios que utilizamos nosotros ujú, nacen de la campaña del 56. El ticos nace de la campaña del 56. Catrachos, como se le dice a los hondureños, nace de la campaña ujú. del 56. A los salvadoreños últimos se les decía salvatruchos, pero hoy se asocia a la Mara Salvatrucha, por eso a la Mara Ajá, ajá, Salvatrucha se le dice Mara Salvatrucha. ajá. Pero al ser despectivos, pues ahora se le dice Cuscatlecos, ¿verdad? Eh, porque de verdad esa asociación, pues lamentablemente cayó en malas manos. A los nicas, pues en Nicaragua no hay mucho que explicar ahí. Guatemala no se incluyó porque Guatemala no mandó tropas. Y hay mucha gente que no sabe o por lo menos en la teoría que existe, que a los catrachos, ¿verdad? Los hondureños se les dice catrachos por el general Catruch, un general catalán que dirigió las tropas del ejército hondureño. Y su Ujú. hermano dirige las del ejército salvadoreño, ¿verdad? Entonces, digamos, este proceso marca también un hito súper importante y nosotros no le damos el valor que merece. Nosotros no le damos, a la campaña del 56 no le damos el valor que merece y me parece que los esfuerzos de esta gente que está buscando tanto cambiar la fecha de independencia, ¿para qué? Ujú, Para ujú. satisfacer sus propios egos, deberían estarlos utilizando verdaderamente para recalcar algunos procesos en la historia costarricense y en la historia centroamericana que tienen muchísimo peso, como es la campaña del 56. Sí, claro. Y sí, sí, digamos, es que yo sí le tengo mucho respeto a las tradiciones, ¿verdad? Entonces, por eso, porque para mí las tradiciones es como algo así como confiar digamos, uno confía en los consejos que le da uno los abuelos, por ejemplo. Entonces, la tradición es confiar más allá de los abuelos. ¿Verdad? Como en las mitologías existe este mito de que esta idea de que nosotros vivimos sobre los cadáveres de titanes, ¿verdad? Entonces, con esa analogía es básicamente como que en todo lo que tenemos ahorita se lo debemos
a nuestros ancestros. Entonces, por eso es que a mí, digamos, no me gusta como romper la tradición, especialmente eh, como lo aclaró usted hoy, que son 200, bueno, 199 años, porque yo tenía entendido que era un poquito más después, un poquito después que se empezaba como a celebrar el 15 de septiembre, Ujú. que era a partir de 1848. Entonces, bueno, yo como le digo, o sea, mi postura es siempre mantener el 15 de septiembre. Eh, Me parece, eh, bueno, como le digo, para mí la campaña nacional es un tema casi, como dice usted, canónico o casi sagrado, digamos. Y bueno, algo que me gustaría dejar allá afuera es que a veces se ha pensado como que al estudiante, como que es mejor dejarle así como poquitas cosas, como uno le meta mucho, reduzca así las cosas. Y yo pienso en realidad que el ser humano no se comporta así, como que nuestro sistema de educación eh, está como que no está entendiendo bien cómo piensa la gente, porque si usted ve, la gente busca estas series y estos universos muy complejos, como por ejemplo el universo Marvel, el universo de Juego de Tronos, el universo de las Guerras de las Galaxias. O sea, yo lo que veo es que la gente eh, busca más bien las cosas más complejas y tal vez cuando en la educación se les viene y les dice como, bueno, Costa Rica nada más tiene importante eh, como dos batallas ahí en 1856. Incluso está la batalla de la Trinidad, que hicimos un documental que nos parece muy importante, esa parte de la segunda campaña. Entonces, considero yo como dice usted, en vez de estar viendo a ver cómo se cambia eh, esa fecha, e incluso yo tengo mi posición de que esa fecha lo que va a hacer es generar que cada quien, perdón, empiece a postular su propia fecha personal de independencia. Bueno, y más bien busquemos cómo ampliar la mitología costarricense, ¿verdad? Usted entiende bien que hay una diferencia entre historia, ¿verdad? Porque la historia es como qué pasa cada día, o sea, todos los días pasa algo. La mitología es llegar y decir cuáles son las historias que más nos interesan. Eh, Nos interesa la campaña nacional. Usted acaba de proponer la Constitución de 1871. Para mí es muy importante meter en la mitología costarricense la guerra contra los Tinoco, por ejemplo. Eh, y bueno, básicamente esa es mi posición. Eh, es que necesitamos darle más importancia a la campaña nacional y me parece muy importante ampliar la mitología costarricense. No sé si tiene unas últimas palabras, Daniel, para Sí, cerrar. decías, bueno, decías lo de los abuelos, ¿verdad? De honrar así como a los antepasados. Yo lo pondría en las palabras que lo pone Newton, cuando él dice camino sobre hombros de gigantes. Ah, ok, sí, perfecto, sí. ¿Verdad? El camino, caminamos sobre hombros de gigantes, es esta idea de que nosotros estamos siguiendo el camino que alguien más abrió Ujú, cuando ujú, no existía, ¿verdad? Hablar y no hablo solo a nivel costarricense, a nivel centroamericano y a nivel hispanoamericano, a nivel hispano en general, ¿verdad? Nosotros tenemos una rica herencia cultural, rica herencia política, rica herencia, digamos, idiosincrática. Como decía, en este momento no lo recuerdo, ¿verdad? Hispanoamérica piensa en católico y habla en castellano, o habla en ujú, español, ¿verdad? Entonces, dejar de pensar Costa Rica, ¿verdad? Como este punto aislado en el mapa, ¿verdad? Que, digamos, sirve únicamente para sus propios intereses y que puede ir contra el mundo solito, eso es mentira. Hay que pensarnos un poco más en grande, ¿verdad? Costa Rica como Centroamérica, Centroamérica como Mesoamérica, Mesoamérica como parte importante de América y parte importantísima de la hispanidad, ¿verdad? Entonces eso ujú, nos da ujú. también una perspectiva, ¿verdad? Mucha gente que prefiere ser, como dicen, cabeza de ratón que ser cola de león. Y a mí me parece que eso
no tiene sentido. Yo quiero ser cola de león, yo quiero ser, digamos, tener una capacidad y una potencialidad más allá de lo que nosotros inclusive podemos imaginar. Pero cómo se construye eso? Primero amando lo que nosotros tenemos y respetando. Es decir, caminamos a hombres de gigantes. Respetar a lo que se hizo en su momento, Carrillo, lo que hizo Carrillo, lo que hizo Juanito Mora, lo que hizo eh, Tomás Guardia, lo que hicieron los liberales reformistas, incluso el mismo Cortés. Hay gente de la izquierda que tiene una obsesión, ¿verdad? Cortés, que era fascista, que tenía tendencias fascistas o simpatizaba con el fascismo. Bueno, pero es que, por ejemplo, juntas de salud no, las Unidad de... unidades sanitarias Ajá. se fundan en el periodo de León Cortés. O sea, Sí, sí. un proceso de darle salud al pueblo se funda en una de las personas más odiadas por la izquierda, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más críticos y más benevolentes también con nuestra propia historia y rescatar a aquellos personajes que han hecho estos aportes pequeños, que han abierto trecha para que nosotros seamos lo que somos y para que tengamos oportunidad de ser mucho más, ¿verdad? Y la gente que está todo el día debatiendo que no, esto no me gusta, que cambiemos las fechas, hay discusiones mucho más, hay discusiones que ya son superadas, me parece, como en el 15 de septiembre, yo creo que es una batalla perdida, pero que confunde a la gente y que desvía la atención de otros elementos que son sumamente importantes, como rescatar algunas fechas que no se le dan suficiente valor. Como decía Lucius, la gente, los chamaquitos aprenden todo el universo Marvel, ¿verdad? O se ven los 2 millones de capítulos de One Piece, pero no se pueden aprender, digamos, cuáles son los procesos más importantes de nuestra historia. Entonces, yo creo que hay que darle valor a la historia, valor a la narrativa, valor también de alguna manera al mito, pero también buscar que esto nos dé las herramientas para buscar el futuro, ¿verdad? Se ve al pasado como inspiración para construir nuestro propio futuro. Necesitamos decía Lucius, esta mitología, yo le digo también Deus ex machina, ¿no? Este motivo por el cual nosotros tenemos esta fuerza para seguir adelante. Ok, dijo muchas cosas interesantes. Bueno, como con respecto a los profesores y la educación, creo yo que esto es así mi opinión y si alguien me quiere como decir que estoy mal, bueno, para mí el profesor tiene que ser menos, tratar menos como decir fechas y datos, sino ser más como un cuentacuentos. O sea, nuestro cerebro está hecho para recibir narrativas así, contadas como un cuento. Eh, por eso vamos al cine, por eso todo el mundo tiene Netflix o Disney Plus o lo que sea. Por eso, como dice usted, la gente está viendo los 2000 episodios de La Guerra de los Clones y todas esas cosas, porque nuestro cerebro es una cuestión ya que la neurociencia está estudiando. Nuestro cerebro sencillamente reacciona de forma positiva a las historias. Y bueno, usted acaba de mencionar a León Cortés. Yo estoy lanzando varios episodios de León Cortés y es increíble, ¿verdad? Yo sé que esto no es el tema de hoy, pero lo que usted dice, las unidades sanitarias, digamos, León Cortés es totalmente una persona eh, que el Estado, que él piensa como que el Estado tiene un papel que jugar y construir, digamos, eh, escuelas, construir las unidades sanitarias y mejora un montón el tema de las tuberías y hace un montón de cosas, pero, pero bueno, no me quiero desviar en eso porque, de ahí, no sé, eso creo que queda para otro episodio. Y lo último que le quería decir es que no lo has mencionado, pero eh, porque de repente estás pensando un poco como muy en la cuestión de virreinato, pero cuando vemos Costa Rica a nivel práctico, Costa Rica en la historia tiene también mucha relación con Panamá, ¿verdad? Que no es parte del virreinato, pero desde que llega González Vázquez de Coronado, él construye este caminito que van a ir ahí las mulas y que se va a fomentar el comercio con Panamá y que hay varios momentos donde el gobernador de Costa Rica en el periodo virreinal decía
Mire, es que nosotros más bien queremos ser, queremos estar en la misma estructura que Panamá. Eso pasa varias veces. Entonces, considero yo que también tenemos como mucho, eh, me parece que el costarricense tiene mucho que puede enriquecerse aumentando su relación con Panamá, ¿verdad? Eso es como algo que yo pienso. Eh, Tenemos algunos gobernadores, por ejemplo, Diego de la Haya Fernández, que estuvo en Panamá, que ahí fundó un hospital, perdón, él administró un hospital y llevó ahí la Orden del San Juan de Dios. Y después ahí lo nombran gobernador de Costa Rica y él funda el primer hospicio de Costa Rica y estoy seguro que él es quien trae la Orden del San Juan de Dios a Costa Rica. Eh, entonces, incluso muchas figuras, o sea, muchos ancestros nuestros, en muchos casos habían llegado a Panamá y de Panamá se vinieron para Costa Rica. Y incluso hay una figura, Juan de los Santos Lombardo, ¿verdad? Que es uno de los principales figuras ahí en el momento de la independencia. El papá de él era panameño y Ujú. bueno, creo que Tomás Guardia no era que el papá era panameño, no me acuerdo. No sé, eso sí, voy a buscarlo porque no estoy seguro. Pero es muy importante, y, digamos, para decir poquitas cosas, ya se nos está Ujú. alargando. Eh, Nosotros con Panamá teníamos mucha relación por el camino de mulas. El camino de mulas era Ajá. un camino que venía desde Guatemala, era literalmente, se llama camino de mulas porque era literalmente un camino donde pasaban mulas, Ujú, ujú, pasaban caravanas de mulas que venían desde Guatemala y llevaban mercancías a Panamá. Y gran parte de los víveres que se consumían en Panamá, porque Panamá tenía mucha importancia en los puertos, pero no tenía tanta producción agrícola, venían de Costa Rica. Costa Rica se dedicaba en gran parte al comercio y no tenía oro, no tenía alguna producción, digamos, agrícola muy fuerte, pero en específico como monocultivo, digamos, el añil o había otros más fuertes, pero sí teníamos el comercio y especialmente producción de víveres para Panamá. Entonces siempre hemos tenido relación con Panamá, ujú, desde ujú, la colonia. Hay gente que ujú. no lo sabe digamos, o lo omite, pero siempre hemos tenido una relación muy cercana con Panamá, desde la colonia, desde los primeros momentos, incluso al punto así que se descubre el Pacífico costarricense y se descubre cómo entrar Ujú, ujú, a ujú. través de Panamá, ¿verdad? Sí. Entonces, para que tengamos ahí también en cuenta que Panamá siempre ha estado muy conectado, incluso históricamente ha estado más conectado, aunque poquito, con Costa Rica que lo que estuvo con Colombia, porque pues, el paso por tierra era imposible por el Darién. Entonces era Ajá. conexión por puertos, especialmente a través del puerto de Portobelo. Entonces, para que tengamos en cuenta. Y nada más un dato curioso, el último que tiro, si les interesa, la Unidad Sanitaria de Ríos, ahora que hablábamos de León Cortés, es Ajá, la ajá, primera que se funda, ajá. patrimonio arquitectónico, eh, digamos, patrimonio arquitectónico declarado, todavía está en pie, está en muy buen estado y se encuentra a 200 metros si no me equivoco, al oeste del Parque de Tres Ríos. Por si alguien quiere ir a visitarla, todavía está en pie y es la primera que se construye en el país. Y bueno, para complementar ese punto, la segunda que se inaugura es la de Santo Domingo de Heredia, que también es patrimonio y también está como muy bien mantenida hasta la fecha. Y todavía se usa ¿verdad? Todavía es como, no sé si es como un Evice o algo así hoy en Ujú, día. Y bueno, nada más aclarar que este video, bueno, esto es medio duro lo que voy a decir, pero este video está grabado el 12 de noviembre. Eh, no sé, es porque Panamá está como muy inestable ahorita. Eh, entonces, bueno, esto lo estamos grabando en un momento en que Panamá, digamos, es como, es este país con el canal y todo muy bonito. No sé, nada más estoy aclarando eso ahí. Y bueno, Daniel, muchas gracias por estar aquí hoy. Y de ahí quedamos para más conversaciones. Hay muchos temas como León Cortés y todo eso.
Ahí. Yo encantado cuando me quieras invitar. Vos sabes que me encanta, pues la historia es mi pasión, además de lo que, pues, digamos, que me dedico, digamos. Y pues nada más espero que esto llegue a buenos oídos, que la gente, tus seguidores, yo sé que son muy críticos y que también son apasionados de la historia y que, pues, que entiendan que la historia no son fechas, sino procesos, Ujú, ¿verdad? Y ujú, procesos que se llevan a cabo a través de un tiempo. Entonces, por eso no se celebra simplemente la fecha por ser la fecha, sino el ujú, proceso que construye una ujú, identidad y que construye procesos y que construye consecuencias. Entonces, no veamos la historia así tan antojadiza, la fecha de una batalla, sino que llevó a que se diera esa batalla y qué consecuencias tiene la batalla y cómo se ujú, llevó el transcurso de la batalla. Son procesos. La historia ujú, no son ujú, fechas, son procesos. ujú, ujú. Bueno, con eso concluimos esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches.